Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente desde el Consulado General de México en Los Ángeles. Tenemos el gusto de recibir a Mónica Bauer, que es la directora de Asuntos Hispanos de la Liga Antidifamación, con quien vamos a aprender sobre todo y a informarnos, a educarnos sobre un tema que es de la mayor importancia. Como ustedes saben, el pasado 3 de agosto recordamos a un año de la tragedia que sucedió en El Paso, que nos tocó directamente a todos los mexicanos, pero también a Estados Unidos. Es un tema que impacta a los dos lados y que tiene que ver con temas de supremacismo, de discriminación, de xenofobia, de todos esos crímenes motivados por el odio, por la intolerancia. México desde esa ocasión y desde antes ha sido muy activo tanto regionalmente como internacionalmente y en el ámbito multilateral, dentro del marco de la Organización de Estados Americanos, de las Naciones Unidas. Conseguimos que hubiera una resolución en agosto para reconocer a los actos terroristas que provienen precisamente de ese supremacismo, de la discriminación, de la xenofobia, que fueran condenados, y lo mismo en el marco de Naciones Unidas, específicamente de la UNESCO. Pero hoy vamos a hablar con Mónica Bauer y del trabajo que está haciendo la Liga Antidifamación aquí en Estados Unidos. Mónica, bienvenida a platicar con nosotros el día de hoy y, como dije, sobre todo a que nos eduques y nos informes de qué estamos hablando en este tema. Primero, cuéntanos a qué se dedica o cuál es el objetivo de la Liga Antidifamación. Bueno, nuestra organización, que en inglés nos conocen como ADL o en español ADL, somos una organización que lleva trabajando estos temas de odio y discriminación, fundada en 1913 con la misión de detener la difamación del pueblo judío y asegurar un trato justo para todos. Entonces, hace más de 100 años, nuestros fundadores se juntan. Mucho tiene que ver el antisemitismo tremendo que había en esa época y un crimen de odio que hubo en el estado de Georgia. Entonces, en ese sentido, crean esta organización con muy poquita gente y rápidamente empieza a crecer por la necesidad que hay en Estados Unidos de tener una organización que ayude a combatir el antisemitismo, el racismo, la xenofobia, la homofobia. O sea, desde el inicio de nuestra organización, fuimos creados con el objetivo de combatir el odio y proteger a la sociedad de este tipo de ideologías, y no nada más de ideologías, sino de gente que toma las armas, como decíamos, de esta persona que atacó en El Paso, ¿no? Entonces, con esta misión llevamos más de 100 años trabajando, tenemos una alianza con los consulados de México, con el gobierno de México, y llevamos ya varios años trabajando estrechamente el tema de la xenofobia, ¿no? Sí, aquí es importante, Mónica, porque en el imaginario colectivo ADL se dedica, bueno, desde su concepción, que empezó a abogar por el tema de la población judía, que era discriminada, pero no es solamente para los judíos, ¿correcto? Correcto. Y es importante además enfatizar que desde su fundación fue así. O sea, no fue de que cambió en algún momento. Desde su fundación, la misión ha sido combatir el odio hacia todos los grupos de personas. O sea, no solamente es una cuestión actual, sino que desde la fundación. Eso es importante que lo tengamos en mente. Y exactamente mencionaste la alianza que tienen con los 50 consulados, que inició ya hace algunos años, lo recuerdo, y nos empezaste a dar talleres sobre el tema, ¿recuerdas? Sí, lo que pasa es que hemos visto un incremento importante en los crímenes de odio, más o menos a partir del 2015, sobre todo dirigidos a la comunidad hispana, a la comunidad migrante, a la comunidad latina y obviamente a la comunidad mexicana.
Y entonces, en este sentido, fue cuando empezamos a hacer esta alianza tenemos un memorándum de entendimiento incluso con el Gobierno de México, y empezamos a dar talleres al personal de los consulados en los temas de crímenes de odio, incidentes de odio, bullying, y esta ideología del supremacismo blanco que es extremista y que es xenófoba, a la cual se adhirió esta persona que hizo el ataque tan terrible en El Paso. Y tú desde tu cargo como directora para asuntos hispanos en la Liga Antidifamación, ¿qué haces principalmente? Bueno, mi trabajo es consolidar las relaciones que tenemos con las organizaciones latinas y crear nuevas relaciones para ver cómo juntos, en alianza, en coalición, podemos combatir el odio. O sea, nuestro objetivo es combatir el odio y la discriminación, y lo que queremos es hacemos alianzas no nada más con grupos hispanos, sino también con grupos de la comunidad afroamericana, de la comunidad LGBT, o sea, cualquier grupo que es vulnerable y que es víctima de este tipo de cosas, tratamos de hacer esas alianzas. Entonces, yo me especializo por la cuestión del lenguaje, de que también soy una migrante mexicana, en las comunidades hispanas. Claro, y así como hay una dirección para asuntos hispanos, también hay una dirección, por ejemplo, para asuntos afroamericanos de otras minorías. Bueno, tenemos un departamento que se enfoca a eso. En este sentido, yo soy, digamos, la suertuda, que tengo un enfoque más específico, pero sí tenemos un equipo que se dedica a lo que se llama Community Engagement, o sea, cómo hacer estas alianzas en diferentes comunidades. Y también tenemos un director de asuntos interreligiosos, porque también trabajamos con la comunidad musulmana, con la comunidad sikh, con la comunidad hindú. Entonces, en este sentido, buscamos, por lo mismo de que nuestra misión es combatir el odio hacia cualquier persona, buscamos crear estas alianzas con grupos y ver cómo nos podemos apoyar, cómo nos podemos ayudar. Nosotros creamos muchísimos recursos que tenemos incluso en varios idiomas y que podemos compartir y traer a las comunidades. Y hablando de eso, Mónica, fíjate que te quiero compartir que aquí en Los Ángeles lo que hemos visto, de acuerdo a la información que recibimos de las autoridades, como sabes, hay una comisión especializada en el condado de Los Ángeles que trata estos temas. Y sobre todo, a mí me preocupa el tema de la interseccionalidad, es decir, el que seas, por ejemplo, hispano, que seas moreno como yo, que seas vulnerable, que seas mujer. ¿Cómo todos esos factores contribuyen a ponerte en una situación de riesgo? ¿Tú cómo ves eso? Bueno, creo que esta es una sociedad extremadamente diversa. Ustedes están en Los Ángeles, conocen esta diversidad, este multiculturalismo. No es nada extraño conocer a alguien que tenga, digamos, la piel oscura y que además hable francés y que venga de Europa y que además sea gay. O sea, no es nada extraño ver este tipo de identidades múltiples, ¿no? Y en ese sentido, estas personas son a veces más vulnerables a este tipo de ataques, de crímenes de odio, de incidentes de odio, porque la gente muchas veces te quiere encasillar, ¿no? en una sola identidad. Y la verdad es que en nuestra sociedad muchas personas tenemos varias identidades, ¿no? Yo me incluyo en ese grupo de que tenemos varias identidades. Entonces, a pesar de que cuando definimos lo que es un crimen de odio hablamos de ciertas identidades, muchas víctimas caen en varias de esas identidades. Claro, y ahora que estás hablando de las víctimas y vamos a empezar a saber, ¿qué es un crimen de odio, Mónica? Bueno, un crimen de odio es algo fácil de definir y espero que para todos les quede muy claro. Lo primero que hay que entender de un crimen de odio es que ante todo tiene que haber un crimen. O sea, ¿tiene que haber un qué? Un crimen, un delito. Si no hay delito, no hay crimen de odio. Entonces estamos hablando de que tiene que ser o vandalismo o un incendio provocado, golpes, homicidio, cualquier cosa que esté dentro de la definición de un delito, un crimen. Pero lo que lo hace especial es que es contra una persona o propiedad, ya sea puede ser contra un individuo, contra un grupo de personas, pero también puede ser contra una mezquita, puede ser contra un centro cultural mexicano, puede ser contra un bar gay, o sea, una propiedad, cuando la víctima es intencionalmente seleccionada por una de las siguientes características. Y las características protegidas en la ley son raza, religión, origen nacional, etnicidad, género, identidad de género, orientación sexual y discapacidad. Esas son todas las características que están protegidas. Entonces, básicamente tenemos un delito contra una persona o propiedad, pero la víctima es seleccionada por una de esas características. Y como decíamos hace un segundo, puede ser una o varias, ¿no? No tiene que ser solamente una. Pero eso es lo que hace un crimen de odio, sí.
por ejemplo, en la calle va una persona que tiene una orientación sexual, digamos que es homosexual, y va por la calle y de repente una persona le roba, ahí comete un delito, es un crimen, lo está robando y lo golpea. ¿Cómo? Si ese es un delito, el delito del robo, pero esta persona que fue agredida, más bien el agresor no sabía que era homosexual. Entonces, ¿también se puede configurar ahí un crimen de odio o no? ¿Cómo sabemos distinguir esa situación? Es perfecta esta pregunta, porque para poder comprobar que hay un crimen de odio necesitamos tener evidencia de que el atacante atacó a esa persona por una de las razones que dijimos, por su identidad, por una de estas características de su identidad. Si la persona a la hora que le quitan el bolso o lo golpean, le dicen, híjole, no quiero usar las palabrotas, pero palabrotas referentes a gente que es homosexual, ahí podría ser un caso de un crimen de odio. Porque en ese caso podemos pensar que el atacante le quita el bolso, pero lo ataca físicamente porque sabe que es homosexual. Entonces, en ese sentido, sí podría ser un crimen de odio. Si el fiscal, si el investigador no puede comprobar que el atacante eligió a esa persona por una de estas características de su identidad, entonces es solamente un crimen, no es un crimen de odio. Entonces, a mí me gusta usar un ejemplo que creo que ayuda a facilitar el entendimiento, es el caso de una heladería, ¿no? Tenemos una heladería que va a ser un Baskin Robbins y llega alguien con pintura de spray y escribe encima del Baskin Robbins, Juan quiere a Lupita. Entonces, tenemos el crimen de vandalismo. Hay odio involucrado, se seleccionó esa heladería particularmente por algo de su identidad, no. Entonces, tenemos el crimen de vandalismo. Supongamos que hay una heladería que se llama La Michoacana y alguien agarra pintura de spray y escribe Go back to Mexico, regrésense a México. Entonces tenemos el mismo crimen, exactamente el mismo crimen, es vandalismo con pintura de spray, es exactamente lo mismo. Pero en este caso sabemos que la víctima, la propiedad, fue seleccionada por su carácter mexicano de origen nacional y el mensaje es un mensaje de odio. Por eso siempre hablamos de estos indicadores de odio, que pueden ser un sinnúmero de cosas. Puede ser graffiti, puede ser un tatuaje que trae la persona en su cuerpo, que lo puede distinguir, que pertenece a uno de estos grupos de odio. Puede ser que en su carro tenga uno de estos stickers, digamos, con una bandera confederada. Entonces podemos saber que, digamos, tiene este tipo de ideología. Pueden ser muchas cosas, la manera en que habla, lo que dice. Entonces, por eso cuando llega alguien al consulado, a nuestras oficinas, con un caso de un crimen de odio, es muy importante hacer estas preguntas, ¿no? De qué es que escuchaste, cuántas veces te lo dijeron, qué viste, viste algo en su ropa, viste algo en su carro, un tatú. Esto ayuda mucho al investigador a hacer estos casos de crímenes de odio. Claro, pero entonces, por ejemplo, yo soy, ojalá, que fuera la dueña de la paletería La Michoacana y vienen y me cometen el crimen, el delito de vandalismo al poner Go back to Mexico, vete a México, tú, dinner o lo que sea. Ahí, ¿cómo hago la denuncia? ¿O cuál es el procedimiento? Perfecto, hablemos del procedimiento. Lo primero es, tú llegas a la heladería, te das cuenta de que esto ha sucedido. Entonces, lo primero, tomas fotografías. Tomas fotografías, toda la evidencia que tú puedas guardar, no tocas nada. Y, de ser posible, en el caso de Los Ángeles, creo que la relación con la policía es buena. Depende del condado, depende del lugar, reportarlo a la policía. Y no tocar nada para permitir al investigador, bueno, tener el máximo número de datos posibles. Igual hay una cámara, igual, o sea, lo más posible para amarrar esto como un caso de crimen de odio. Y sí, el investigador tendría que saber, y por eso el ADL hace mucho trabajo de entrenamiento con la policía. Nosotros también damos estos tipos de entrenamientos de crímenes de odio a la policía para que no lleguen y digan, bueno, píntale encima, no pasa nada. Sí. Sino que entiendan que es un crimen de odio y que debe de ser investigado como un crimen de odio. Qué interesante. ¿Y el discurso de odio, cuál es el tratamiento del discurso de odio? Por ejemplo, si estamos aquí en el Consulado General de México en Los Ángeles y viene un grupo y empieza a gritarnos, o sea, porque ahí está el derecho a manifestarse, o sea, hasta dónde llega ese derecho a manifestarse,
y también el discurso de odio. Entonces se ponen en la acera y dicen, nosotros tenemos todos los permisos y queremos manifestarnos, pero empiezan a construir un discurso de odio hacia los mexicanos y hacia el público usuario. ¿Qué pasa ahí? Bueno, es un caso que de hecho ocurrió en el Consulado de México en Nueva York, donde un grupo de odio que se llama Identity Europa se manifestó afuera del consulado. Es bajo la Constitución americana, bajo la primera enmienda de la Constitución americana, esto se considera libre expresión. Entonces, el discurso de odio en general está protegido bajo la Constitución, cuando es en una plaza pública. Ahora, hay un límite para el discurso de odio, y el límite es cuando hay una amenaza creíble. O sea, cuando hay una amenaza que fundamentada, entonces podría eso cruzar la línea y convertirse en un crimen de odio. Y sí ha habido, digamos, amenazas. Hubo una amenaza en una casa de café, donde un individuo amenazó a 2 niñas musulmanas, y sí se llevó el caso como un caso de crimen de odio. O sea, sí cruzó esa línea. Pero lo que oímos todo el tiempo, digo, creo que a todos nos ha pasado tristemente, o a un compadre, a un amigo, que nos gritan, deja de hablar en español, regrésese a su país. Bueno, yo tengo cantidad, creo que es lo más común que yo oigo. Eso se llama un incidente de odio, porque sigue las mismas características del crimen de odio. O sea, me eligieron, ¿por qué me eligen a mí? Porque estoy hablando en español, o por mis características físicas que asumen que soy migrante. Y entonces el mensaje es un mensaje de odio, me escogieron por eso. Entonces sigue las mismas características del crimen de odio. La única diferencia es que en este caso no hay crimen, es lo que llamamos un incidente. Ahora, los incidentes de odio más frecuentes que vemos es que nos gritan algo así, pero también vemos un incidente tremendo que estamos viendo en los últimos años, que ha crecido de una manera tremenda, es la distribución de folletos antimigrantes. Sobre todo en campuses universitarios, donde estos grupos de odio están tratando de reclutar gente joven. Y es una de las cosas que le voy a pedir a tu público, que por favor, si ven este tipo de folletos, incluso algunos dicen que por favor llames a ICE, si conoces gente indocumentada, y viene el número ahí para ya sabes, denunciarlos. Sí. Entonces, que por favor tomen fotografía de estos folletos, o los tomen y los reporten a nosotros, porque nosotros tenemos un centro sobre extremismo que lleva el conteo y busca e investiga este tipo de grupos. Entonces, eso nos ayuda muchísimo. Muy bien. Y nosotros vamos a difundir, siempre estamos difundiendo, porque tenemos esta gran colaboración con la Liga Antidifamación, el número de teléfono, la página de internet, para que sepan en dónde poder hacer estas denuncias o mandar esta información tan importante. Entonces, lo que comentaste y se ha hecho viral muchas veces es que vamos al supermercado o algo, y entonces nos encontramos con una persona que, ¿por qué hablas español? Y vete de aquí, tú no perteneces. ¿Cuál es la actitud que debemos adoptar, Mónica? Pero ojo con eso, porque si estamos adentro de un supermercado, estamos adentro de un restaurante, ese es un negocio privado, esa ya no es la plaza pública. El ejemplo anterior que hablamos era que alguien se manifiesta en la plaza pública, o yo estoy caminando en la calle y me gritan, ¿no? Sí. En el momento en que algo igualito me pasa dentro de un restaurante, adentro del supermercado, es realmente responsabilidad del gerente, del dueño, expulsar a esa persona de su propiedad, ¿no? Por eso nosotros llamamos a la gente que tiene este tipo de negocios a que tenga esta autoridad moral de no permitir este discurso de odio. El discurso de odio no necesariamente tiene que estar permitido en un negocio privado. Y lo mismo aplica a las plataformas de redes sociales. Por eso nosotros hacemos mucho trabajo en cuanto al odio que se está dispersando en redes sociales. Porque las redes sociales al fin y al camino son un negocio, no son la plaza pública. Entonces, si alguien está difundiendo este tipo de odio en contra de mexicanos, en contra de gays, en contra de judíos, es la responsabilidad de este negocio, del gerente dueño de este negocio, de expulsarlos. Entonces, ahí son los límites del discurso, ¿no? De lo que se llama freedom of speech, ¿no? Del discurso. ¿Y qué sugieres que hagamos en esa situación? Por ejemplo, estamos ahí en el supermercado y nos empiezan a agredir, porque es un momento, es una agresión. O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Mira,
llevo tantos años trabajando este tema, cuando me pasa, me quedo helada. O sea, la verdad es que a pesar de que conozco que sé que pasa mucho y todo, en el momento en que me han agredido a mí, sientes como que te congelas. Creo que lo más importante es acordarnos que todos tenemos un celular donde podemos registrar muchísima de esta información. Es posible que en el restaurante, en el supermercado, también haya gente alrededor que nos pueda apoyar tomando una fotografía, tomando un video. Pues yo lo que recomiendo es tener esta evidencia, de ser posible, ya sea que alguien cerca de nosotros la consiga o algo, tener esta evidencia. Y bueno, podemos ir con el gerente de la tienda y decir, oye, este individuo me acaba de decir esto y esto y esto. Ahora, eso no nos asegura, ¿no?, que el gerente tome las medidas adecuadas, pero sí hemos visto que gente ha tomado medidas correctas. Hemos visto muchos casos desde que empezó esta pandemia, de casos donde hay gente que usa máscaras en supermercados, de hecho, donde yo vivo aquí en San Diego, con suásticas. Entonces, este es un mensaje, pues, de odio, ¿no? El traer la máscara, pero el mensaje es claramente de odio, ¿no? Y sí ha habido instancias donde llega el gerente de la tienda y dice, señor, o sea, no, ese símbolo de odio aquí no se permite. Y si, por ejemplo, yo grabé la agresión, voy con el gerente y le digo, y él no hace nada, ¿yo puedo demandarlo también al gerente del comercio en el que estoy? No sé si valdría la pena una demanda civil, pero sin duda alguna vale la pena escribir, por ejemplo, incluso estos negocios siguen mucho sus redes sociales, ¿eh? Ponerles algo con una fotografía de, en esta tienda me agredieron porque estaba yo hablando en español y el gerente no quiso hacer nada. Y eso puede tener un mayor impacto que muchas otras cosas. Porque como sabemos, ahorita todo el mundo está siguiendo las opiniones de los consumidores, de los clientes en redes sociales. Eso puede tener un gran impacto. Una carta a la central, digamos, de este negocio. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer que pueden ser muy efectivas. Ya. Y, por ejemplo, Mónica, nosotros en el consulado muchas veces, o algunas veces, la verdad es que no tantas, hemos recibido correos que nos dicen, váyanse de nuestro país, ¿qué están haciendo aquí protegiendo a los mexicanos? Porque ustedes son una lacra y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, es importante guardar estas cartas, como siempre decimos, estos correos electrónicos, y definitivamente si son amenazantes o si son violentos, es muy importante reportarlos a las autoridades. Porque además no sabemos, es importante tener este registro, reportarlo, porque no sabemos si este es un individuo que esté a punto de tomar una arma y hacer un acto de violencia. Ellos pueden tener igual correos similares que llegaron a otros consulados. O sea, por eso es importante denunciar este tipo de cosas, porque los expertos sabrán si este es un caso único de alguien que está frustrado y que no significa necesariamente algo, pero sí es una tendencia y hay que conectar los emails y darse cuenta de que todo esto está viniendo de una persona. Claro. De hecho, hablando del Paso, en nuestro Centro sobre Extremismo tiene detectados 18 casos de extremismo, de planes que no no se llevaron a cabo, planes de extremistas para atacar gente en el último año. Entonces fueron las autoridades estatales, locales, federales que detuvieron este tipo de ataques, pero tenemos contados 18 casos. Sí, eso es increíble porque nos damos cuenta cuando se lleva a cabo, se comete el delito, ¿no? La conducta ilícita, pero muchos otros son detenidos. Y en ese sentido me gustaría, Mónica, hablar un poquito, y ya que tocaste lo del Paso, porque lo del Paso fue una tragedia, un ataque producto de una persona, yo lo atribuyo a una completa ignorancia de la historia compartida. Hablaba de la invasión de los mexicanos, por Dios, o sea, hay que saber cuál es la historia para saber quiénes fueron los que invadieron, ¿no?, el territorio mexicano. Pero más allá de eso, y nosotros, el gobierno de México lo ha denunciado y exitosamente como un ataque terrorista, ¿no?, que va un poco más allá del delito que puede ser de asesinato. Entonces, ahí, ¿cómo trabajan ustedes? Porque ya no nada más es actuar con la policía, sino también con las autoridades a nivel federal y en este caso el FBI. Entonces, ¿ustedes cómo actúan cuando se trata de un acto terrorista?
Bueno, nosotros estamos sumamente preocupados por este tipo de terrorismo doméstico, que en el 2019 fue extremadamente activo. Recordemos que hubo 2 sinagogas atacadas, una con 11 muertos en Pittsburgh, y curiosamente esa sinagoga que se llama The Tree of Life, el árbol de la vida, fue atacada porque los miembros de esta sinagoga apoyaban a los migrantes. O sea, la razón por la que este individuo fue a atacar esta sinagoga y mató a 11 personas fue porque la semana anterior esta sinagoga tuvo un servicio especial para apoyar a los refugiados. Entonces, este tipo, estamos o sea, obviamente es un tema, el terrorismo doméstico, que nos preocupa muchísimo, y uno de los trabajos que estamos haciendo es a nivel legislativo, con el Congreso, porque es algo que hemos visto que ha crecido de una manera asustante, ¿no? Y no nada más no nada más en Estados Unidos, es un fenómeno internacional. También vimos en el 2019 el caso del individuo que entró a varias mezquitas en Nueva Zelanda y asesinó a 51 personas en las mezquitas. Y todos estos atacantes están inspirados en el odio y están inspirados curiosamente en la misma retórica antimigrante, que habla del reemplazo. Estamos hablando de que siempre hacen referencia en sus manifiestos al reemplazo, a las invasiones y al cambio demográfico que están viendo que está pasando en Europa y en Estados Unidos, donde cada vez, regresando al tema, hay más diversidad. Y esto a ellos les parece, bueno, el genocidio blanco, así le llaman, ¿no? El genocidio de los blancos. Entonces, sí, este es un tema muy importante para nosotros. Trabajamos muy cercanamente con el FBI, pero también a nivel congresista, con el Congreso, a nivel legislación. Claro. Y Mónica, un punto aquí que hablas del genocidio blanco, pero también he visto yo que entre las propias minorías, y esto tiene que ver mucho más con el tema de orientación sexual, y quisiera que nos ilustraras un poco sobre tu experiencia. Por ejemplo, yo veo que los perpetradores pueden ser afroamericanos contra hispanos e hispanos contra afroamericanos, no precisamente los blancos, y eso es preocupante. Sí, bueno, yo hice referencia al genocidio blanco porque los atacantes de estos actos terroristas a los que nos referimos, todos eran parte de esta ideología de supremacía blanca. Pero hagamos eso a un lado. Hemos visto muchos crímenes de odio de ciertas minorías a ciertas minorías. Correcto, no todos los atacantes pertenecen a la raza blanca, pero para nada. Es algo muy importante que entre todos los grupos tengamos esta educación de respeto, ¿no? Por eso este tipo de educación no es nada más de un lado. Tenemos obviamente además muchos aliados en la población blanca, las minorías, muchísimos, yo diría la mayoría. Cuando hablamos de supremacismo blanco estamos hablando de pequeñísimas, o sea, es un porcentaje pequeñísimo de la población americana que se suscribe a este tipo de ideología. Lo triste es que toman las armas, obviamente, y hacen este tipo de ataques. Pero sí hemos visto, y curiosamente, cuando empezó la pandemia, yo hice varios de estos programas con algunos consulados y les decía que lo que vimos al iniciar la pandemia, y todavía lo estamos viendo, es muchísimos ataques hacia la comunidad asiática. Ataques no nada más verbales, como incidentes de odio, sino también físicos. Y en muchos de estos casos el atacante era un latino. Entonces, siento que todos tenemos responsabilidad hacia nuestras propias comunidades, de educar y de tener este tipo de empatía y de tener esta educación, ¿no? Donde podemos sentir mucha frustración. No hay duda que hay mucha frustración hacia lo del virus y sabemos todos que el virus sale de Asia, pero sacar este enojo, esta frustración con nuestros ciudadanos, con nuestros amigos, vecinos que son asiáticos en nuestra colonia, me parece realmente absurdo y realmente es lo que estamos tratando de evitar, ¿no? Que pase en nuestras comunidades. Entonces también tenemos que hacer un trabajo de educación hacia nuestras propias comunidades y eso incluye todas las comunidades. Claro. Y hablando de este trabajo, Mónica, yo te quiero agradecer de manera especial, por supuesto, a la Liga Antidifamación, pero tú has sido en lo individual una maravillosa aliada. Has estado con nosotros desde el primer día, lo recuerdo perfectamente, cuando iniciaron estos talleres de capacitación al personal para el trato, ¿no?, que damos el día a día a los usuarios. Tú te pusiste la camiseta junto con nosotros.
desde el 2016. O sea, esto ya tiene 4 años del trabajo que hicimos y después esto se tradujo ya de una manera institucionalizada en el memorándum de entendimiento y ya has trabajado con los 50 consulados. Eres una profesional, eres comprometida. Muchísimas gracias, Mónica. Y yo sé que este trabajo de la Liga Antidifamación continúa y continúa con nuestra embajadora mañana, uno de los eventos, no sé si nos quieras comentar, la embajadora Marta Bárcena va a estar con directivos de ADL. Sí, bueno, el caso del paso para nosotros fue, y para la comunidad hispana obviamente fue sumamente traumático y es importante decir que es el ataque más virulento, más terrorífico en la comunidad hispana en la historia moderna de Estados Unidos. Entonces, nosotros vamos a tener un programa especial mañana a las 11 de la mañana, hora de Los Ángeles, y tenemos como panelistas a 3 mujeres increíbles, la embajadora Marta Bárcena, tenemos a la representante del Congreso, que el paso está en su distrito, que es la representante Verónica Escobar, y tenemos a la directora nacional de LULAC, que es la organización más antigua, con un historial increíble de trabajo en derechos civiles para proteger a los latinos en Estados Unidos, y ellas son las que van a hablar de este tema y de lo que tenemos que hacer y de cómo tenemos que colaborar, ¿no? Entre los diferentes grupos, entre diferentes organizaciones de derechos civiles, ONGs, Congreso, gobiernos, para hacer este tipo de trabajo, porque lo que más importa es proteger a las comunidades. Necesitamos comunidades seguras. Claro, y hablando de esta labor, también es importante resaltar que nosotros en los consulados tenemos una plantilla de abogados y también hemos trabajado cuando detectamos o creemos que se trata de un delito de odio, y el trabajo que ustedes han hecho con toda esta plantilla de abogados es muy relevante. No sé si quieras compartir alguna experiencia, Mónica. Bueno, más que nada, que la comunidad entienda lo que es un delito de odio, un incidente de odio. Este trabajo es muy importante que lo puedan identificar, y cuando sientan que son víctimas o sean testigos de un crimen de odio, que sepan dónde reportar. Sabemos que hay mucha reticencia por muchas razones en la comunidad a acercarse a las autoridades. Entonces, nosotros ofrecemos las oficinas de ADL, tenemos 25 oficinas regionales en Estados Unidos, pero también gracias a esta alianza que tenemos con los 50 consulados de México, ustedes pueden denunciar uno de estos delitos de odio en los consulados, así como en otras organizaciones de derechos civiles. Por supuesto. Bueno, Mónica, te dejaría la palabra para que cerraras esta conversación tan importante, con tanta información. Nos has educado y nos seguimos educando. Estamos de verdad muy satisfechos del trabajo que hacemos con la Liga Antidifamación, con tus colegas aquí en Los Ángeles, con Natán, que le mandamos una felicitación por su cumpleaños, es el día de hoy. Y bueno, Mónica. Pues yo quisiera acabar con un tono positivo. O sea, el futuro son nuestros hijos, nuestros nietos, y queremos crear un mundo mejor para ellos. Ese es el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, es importante que todos participemos de ese trabajo, que todos pongamos nuestro granito de arena para evitar que los estereotipos fructifiquen, para evitar que haya discurso de odio. Cuando escuchemos un chiste haciendo de menos a una raza, a una religión, tenemos que entrar y decir, ¿sabes qué? No es chistoso hablar mal de la gente. Tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer, porque al final del camino las palabras importan. Y todos, como padres de familia, como maestros, todos podemos hacer algo. Entonces, bueno, yo los invito a que todos participen de este movimiento en contra del odio. Muchas gracias, Mónica. En nombre de todo el equipo en el Consulado General de México en Los Ángeles, te agradecemos y continuaremos con esta alianza. Gracias por la invitación. Gracias a ti.